Escuchar también es un acto de amor. Aquí en este círculo sonoro colisionan feminidades, cuerpos, palabras e imágenes. Esto es Entre Nosotras. Bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Nosotras. ¿Qué sabores recuerdas de tu infancia y que son propios de tu cultura? ¿Qué olores y recuerdos familiares te trae la cocina? Hoy hablaremos de recetas y tradiciones en un espacio donde celebramos los sabores que guardan memorias y las historias que nacen en la cocina. Yo soy Nadia Rojas y hoy impulso este círculo sonoro. Hoy me acompañan Sandri y una invitada muy especial, Miladis. Hola Sandri, ¿cómo estás? Hola Nadia, hola señora Miladis, un gusto estar acá, ser parte de este proyecto y pues hoy vamos a tocar un tema que nos llevará a un viaje con el paladar del Caribe colombiano, tierra de aromas y sabores. Hola Miladis, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de ti. Hola, profe Nadia. Es un orgullo, es un honor estar en este momento aquí dándoles a conocer nuestras costumbres y nuestras comidas caribeñas. No, pues para nosotros es un gusto tenerla. Sandri nos estaba contando antes de hacer este programa, Sí. cuando estábamos justamente pensando qué programas hacer, ella nos compartió que tenía una sazón caribeña, pero tremenda, deliciosa, y que preparaba unos platos exquisitos. Cuéntenos cómo empezó ese amor por la cocina y quién le enseñó a cocinar. Bueno, ¿quién me impulsó a la cocina? Sí. Mi mamá y mi abuelita. Y mi primera experiencia fue muy dura, profe. ¿Por qué? Porque yo quería preparar el arroz, aprender a preparar el arroz con coco, pero, o sea, yo a simple vista lo veía que era muy fácil. Pero imagínense que al momento de la preparación, como toca rallar el coco, para la receta original toca rallar el coco, tiene que ser rallado, y en ese tiempo nos tocaba rallarlo en un rallador que era hecho con una lámina y se hacían los punticos con un clavo, una puntilla. Y eso yo rayé ese coco, mi abuelita me lo saca y yo rayé ese coco, terminé con todos esos dedos rayados y a la final el arroz quedó con solo con cueros. Ay, pero muy chévere. Y ya después ya empecé con impulsada por la cocina y hoy en día pues soy fanática y me encanta mi cocina. ¿Recuerdan alguna anécdota familiar de pronto de esos primeros días como cocinando con su familia? No sé si Miladis, además de eso, como esos de pronto inició, fue más ayudando que haciendo el arroz con coco o algo así. Haciendo el arroz de coco y también quise también experimentar porque mi abuelita, ella también le gustaba preparar, por ejemplo, ahorita que es que viene la Navidad, ella le gustaba hacer los buñuelos de yuca. O sea, no eran los buñuelos de ahorita, también tocaba rallar esa yuca, imagínense. Entonces, tocaba pele esa yuca y hágale a la yuca y venga, lávela. No, yo le decía, abuelita, pero es que eso es muy difícil. No, usted puede. Y así, hasta que aprendí a hacer los buñuelos. Pero son muy deliciosos, profe. ¿Y tú hiciste, recuerdas alguna anécdota también de tu familia, Sandri? Bueno, profe, en mi casa siempre el sancocho. Y pues
en ese entonces estaba muy pequeña y no sabía cocinar, pero sí estaba pendiente de cómo se hace la preparación, de cómo lavan las verduras, el bastimento y todo eso. Y en estos momentos, pues ya ahí voy aprendiendo y haciendo. Pero sí, profe, es una receta muy tradicional de allá de la costa del Caribe. Sí, digamos que yo que recuerdo también como de mi infancia ahí en la cocina, era más como ayudar. Yo siempre he sido ayudante, o sea, creo. O sea, digamos, y cuando me da por preparar cosas, a veces salen muy raras. Son cosas muy raras. Me pongo a mirar Pero recetas quedan raras. bien. Algunas quedan bien, otras no tanto, pero igual me las tengo que comer. Entonces, sí, digamos que con mi abuelita siempre como muchos postres, tortas. Ah, ok. Digamos que para la Navidad como muy importante para mi abuelita todas las preparaciones. Mi mamá, digamos que ella siempre me enseñó como que la cocina era más un tema como químico. Ujú, sí. Entonces ella es como toda exacta, 3 segundos, 3 minutos, 5, no sé qué, a tal fuego, y así, como si Sí, fuera una sí, sí, sí. científica haciendo algún experimento. Y digamos que por el otro lado, mis tías por parte de papá sí son como muy místicas, ¿no? Entonces como que la papa no se puede echar en tal momento del sancocho, que no, el plátano no se puede Cortar con la cortar mano. Con el cuchillo, sino con la mano. con la mano, que eso le destroza a uno las manos, pero bueno, en fin, digamos como que cada familia y Sí, cada región su tiene, cultura. exacto, sus tradición. técnicas Ujú. específicas. O sea, no es tanto porque se le corte la mano, sino que eso tiene una como algo que si usted lo corta con el cuchillo se le va a negrear, no le da el color a la sopa. O sea, son, ¿cómo le digo? Son trucos que ellos tienen. Exactamente, lo de pegarle también al plátano Al para que le plátano quite para que desprenda la cáscara. cáscara también. Sí, señora. ¿Y cuál fue ese plato que nunca se le olvidó? Digamos que alguien le enseñó y dijo, uy, no, esto para toda la vida, me quedo con este plato, es mi plato insignia. El plato que me enseñó mi abuelita a hacer la sopa de arroz y preparar la sobrebarriga. La sobrebarriga criolla, excelente. Porque la sopa de arroz allá eh, en nuestra región, allá la sopa de arroz se prepara no es como acá que le echan, que la hacen con patas de menudencia, que la hacen con pollo. No, allá la sopa de arroz y es suelta. La sopa de arroz de allá de la costa se prepara con el hueso blanco de res y la sopa es espesa. Es muy diferente, se le coloca ahogado encima y todo es muy delicioso, muy diferente. Ese Entonces, plato es exquisito, profe. Un es día el esto lo plato degustamos. insignia. Sí, señora. Ya hoy no alcanzamos. Y con el platanito asado, acompañado. Ya no va solamente el plato de sopa de arroz, el ahogado por encima y el plátano asado al carbón. ¿Y ese ahogado cómo se hace? Ese es Ese ahogado se hace con cebolla larga picada finitica, ajos, tomate y hojitas. Y ya, hojita de cilantro cimarrón, porque en ese tiempo no se utilizaba el cilantro que se utiliza acá normal. No, el cimarrón, que es el que da el mejor sabor. de acuerdo. Yo Sí, también señora. conozco el cimarrón. De hecho, me ponían a recoger hojitas, a buscar esas hojitas en una finca. Sí. Pero entonces cuéntale de pronto a los que no lo conocen cómo luce, Ah, sí. cómo se identifica. Sí, porque yo no lo conozco. El cilantro cimarrón, la hojita es ancha, como que en los bordes lleva como unas pullitas, pero no es pullita, sino que es el diseño de la hoja. Y ese da un grandioso sabor. Es más que usted echarle esos maguis y todas esas vainas, comino, nada. Usted le coloca ese arroz, esa sopa de arroz, le coloca la cebolla larga. O ya en la cosa uno le dice el cebollín, porque es diferente Sí. a la cebolla larga de Sí. acá, porque es más pequeña y las hojitas son más pequeñas y el tallo es más pequeño y todo, y eso da, mejor dicho, un sabor muy diferente al de acá.
y se le coloca el romero, se le coloca la albahaca. Eso queda espectacular. Ese aroma es una cosa De locos. de locos. ¿Oyó? Usted solamente el olor la lleva donde está la olla. Sí, profe. Y tú me has contado como de tu región, pero pues digamos que en cada región hay subregiones. Exactamente como en qué región, de qué región era tu abuelita, en qué región, digamos, permaneciste o sientes que tienes más fuertes las raíces. Nosotros somos de Chiriguaná, César, un municipio de Valledupar. Allá la costumbre es súper, especialmente por la comida, porque allá se hacen tantas cosas, se hace el ponche, no sé si lo has escuchado, que es una carne que es de chigüiro. O sea, en la parte del llano le dicen chigüiro, pero en la parte de allá de la costa le dicen ponche. Y usted hace un estofado de eso, profe, para morirse, ¿oyó? O sea, echarse a dormir. Ese estofado es espectacular. Esos son platos de mi tierra. El ponche, el estofado de este pescado que se llama el moncholo, que no sé, acá no sé qué nombre tiene acá, pero ese es un pescado que se parece al pargo, es grueso, y uno lo pone a su asar, o sea, lo sacan del río, lo dejan con las escamas, se pone a su asar en el carbón hasta que quede asado, luego se pela, o sea, se le quitan todas esas escamas y luego se le sacan todas las espinas y se hace un desmechado. Eso se llama un estofado de moncholo, con arroz con fideo y plátano asado. ¡Ah, caramba! Esos son los platos de allá y el sancocho de gallina, que no falta. Y Sandri, tú vienes de otra parte de esa región, Ay, sí, profe, yo hago... gran región. Sí, yo soy de Santa Marta. Allá también se ve todo ese estilo de comidas, los sancochos, los asados, la gallina, las sopas de menudencia, todo eso, el pescado, los mariscos. Pero sí, profe, todo eso se vive allá. Tú escogiste para hoy una canción. Cuéntanos qué canción es y por qué la Ay, escogiste. sí, profe, yo escogí la canción, se llama La Tierra del Olvido de Carlos Vive, porque nos lleva como cuando estamos en familia, un domingo haciendo el sancocho, todos reunidos, los niños corriendo y la abuela gritando, bájate que te vas a caer, y el otro, tía, tía. Y entonces se siente como todo eso como la familia unida. Entonces por eso yo traje esa canción, profe, a escuchar. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña. Bueno, yo les cuento, pues que evidentemente no soy de la región, pero me encanta, digamos, como esa región. Estuve durante mucho tiempo yendo de forma recurrente a Santa Marta. Sí. Y también conocí muchas personas de Valledupar, muchos jóvenes que estaban como metidos en la parte de participación. Y entonces, pues digamos que también tengo una particularidad y es que soy vegetariana. Ay, profe. Entonces, cuando iba a Santa Marta era un poco complicado Sí. conseguir Sí, como sí. esas... Ese estilo de algún comida. plato que pudiera servir para mí.
Pero entonces, pues digamos que sí, me encantan las cocadas en todas sus formas, Ay, sí. ¿sí? Sabores. Los sobre enyucados, todo- profe, ¿ha probado los enyucados? Creo que no. No. Se está perdiendo de mucho porque el enyucado, las caribañolas. Sí, las caribañolas. ¿Usted se imagina eso? No. Toca invitarla bueno, como usted es vegetariana, la podemos invitar a un mote de queso. Sí, eso sí he Sí. probado el mote de queso porque justamente mi mamá también es vegetariana Sí. y estábamos mirando o cómo volver vegetariano los platos tradicionales o cómo buscar platos tradicionales que pudiéramos consumir como vegetarianas y uno de esos es el mote de queso. Sí. Y cuando fui a Aracataca, digamos que comí ya una arepa de huevo como más auténtica, Sí. ¿no? Porque a veces hay como muchas mezclas y todo eso. Y esa, sí, o sea, mejor dicho, ya ganó la ganadora, la arepa huevo, que también puedo comer como vegetariana. Y sí, digamos que hay muchas también frutas, todo lo que es con coco es como lo máximo. El arroz con coco también. Ujú. Y hay un montón de preparaciones exquisitas, digamos, de los sabores caribeños. Y muchas también que involucran mucho aceite y que por eso, digamos, en ciertos ámbitos pues se han dejado de hacer, ¿no? Sí. Justamente existe un libro hace muchos años que se llama como La grasa que nos une y habla como de toda la cocina caribeña y digamos latinoamericana unida justamente por el uso Del aceite. de inicialmente la manteca de cerdo, que era donde sí. todo se cocinaba, y después, digamos, como estos aceites vegetales que duraban a hirviendo mucho tiempo para Sí. dejar las cosas muy fritas y, digamos, muy crocantes. Sí, 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 sí. ¿Cuáles recuerdan de esos platos que sean así? O sea, de esos platos como más unidos, como por esa fritura. Profe, en ese caso, la chicharronada. Porque ahí ponen el chicharrón a hacer, sale el aceite y de ese aceite siguen utilizando y reutilizando y reutilizando. Entonces, con eso la chicharronada. Claro. El chicharrón con yuca. Ese lo sigue usted, lo que decía aquí la compañera Sandri. Usted hace el chicharrón y ahí ese es el aceite de la cocina ideal y es el mejor, porque si usted se pone a pensar, es mejor que cualquier aceite que de oliva, que aceite gourmet, es mejor el aceite de cerdo. Aunque Sí. usted no lo crea, en ciertas ciudades las personas se dedican, exclusivamente en la costa, por lo menos en mi casa casi nosotros no utilizamos aceite normal, allá se utiliza el aceite del cerdo para todo. Usted hace unos patacones ahí, ay, Dios mío. La profe sí puede comer patacones, ¿cierto? Sí, pero no en manteca de cerdo. No, Ay, no, profe, pero mire que de verdad es la mejor grasa que hay hoy en día, es la mejor grasa para las preparaciones. Para las nacionales. frituras y para todo. Para sí, todo. claro. Para todo. Sí, de hecho ha habido estudios con respecto a eso y es especialmente porque somos muy parecidos a los cerdos. Que Ay, podemos profe. asumir, o sea, digamos, podemos absorber como más fácilmente también y metabolizar como ese tipo de Sí. grasas, pero sí es cierto, somos Ay, parecidos a no. los cerdos porque son omnívoros y nosotros también. Claro. ¿Qué preparaciones de comida tradicional colombiana les parecen muy elaboradas o no tan fáciles de preparar? Como esas cosas que uno dice, uff, algún día llegaré allá a ese plato que es tan complejo de hacer o lo logré y logré preparar ese plato súper complejo de hacer. La paella. Es usted la ve que, o sea, son tantos los ingredientes que lleva y cada uno de esos ingredientes lleva su proceso. Entonces, yo la primera vez que lo voy a preparar para mí me pareció, o sea, a la vez usted lo ve bien porque tiene todo el montado ahí con todos los ingredientes, vaya a hacerla.
Vaya a empezar, empezando por ese arroz, doña Pepa, que yo decía, Dios mío, pero ¿a qué hora se hablan de ese arroz? Ese arroz me va a quedar más agotudo. Y el profesor me decía, no, es que mire, eso lleva tanta cantidad de agua, pero ¿por qué, profe, tiene que prepararse ese arroz en tan poquita agua? Yo, porque esa es la cantidad ideal para esa cantidad de arroz y ese le da a usted el punto para que usted haga el arroz. Usted le va a echar más agua, le va a quedar, no le va a quedar como una paella, le va a quedar como una sopa de arroz. Y no, yo diciendo, Dios mío, yo veo eso muy difícil para hacerlo. No, yo no puedo, yo no voy a poder. Pero el profesor me dijo, usted tiene que hacerla, porque si usted no la hace, no va a pasar. Y así fue. Entonces yo decía, ay, Dios mío, esa noche no dormí de solo pensar, Dios mío, empezar a saltear todos esos mariscos y después en esos mariscos empezar a echar ese arroz y sin agua, pero ¿cómo así? O sea, no sé cómo el profesor por qué le da su punto si yo no creo que ese arroz se cocine así. Y yo no voy a hacer eso, profe, yo no lo voy a hacer. Lo tiene que hacer. Y bueno, y dije, no, me tengo que dar la pela que sí voy a poder y sí voy a poder. Y sí pude hacerlo y hoy en día, pues hago una paella muy deliciosa. Hasta que recomendado. Todo recomendado, pero Sí, no hemos visto nada. No. Y lo mismo la cazuela. En la próxima, La cazuela espectacular también. Sí, señora. Listo. ¿Y cómo consideran ustedes que se pueden mantener vivas como esas recetas tradicionales? ¿Y cuál creen que de esas recetas vale la pena como mantener durante el tiempo? Dios mío, son tantas. Pero para mí, es manejar mucho el salmón. El salmón en sus diferencias de salsa. Especialmente la de maracuyá. Exquisita, y es una receta que no es tan complicada, es muy fácil de preparar y muy rica. Toca ensayarla, profesora. O darle la degustación para que la profe la prepare. Eso es muy fácil. ¿Cómo es? Es solamente, o sea, esa la escogí porque es la más, o sea, es un plato muy, muy fino. Sí. Y no es tan complicado. Porque solamente usted coge el salmón, es cogerlo, lavarlo, organizarlo, mejor dicho. Usted no le va a colocar sal sino en el momento en que lo está ahí preparando. Lo coloca, pone el lomo en el poquito de mantequilla o de aceite. Tricitico lo sella por ambos lados. Y luego ahí lo deja un poquitico, ahí le va colocando el poquito de salpimienta y ya. Y luego le coloca el jugo de la maracuyá. Y estuvo una cucharadita de crema de leche y salió. Listo, entonces ya Es tenemos facilito. una receta Ya tenemos una receta ya. para usar. ¿Y cuál receta crees tú? Profe, yo digo que la del sancocho, esa no se puede perder. La del sancocho, porque uno siempre donde las abuelitas al paseo de olla con los compañeros, el sancocho. Y es lo más fácil y más rápido de hacer. Entonces yo digo que no perdamos esa costumbre del sancocho. De hecho, hay una historia con el sancocho y es que cuando uno es uno de los alimentos, digamos, en el tiempo que, digamos, que tiene menos concentración de bacterias. Entonces sirvió durante mucho tiempo que la gente comiera sancocho porque, pues, digamos que con el agua y con la temperatura que alcanzaba, iba a tener menos concentración de bacterias, sobre todo las que estaban en el agua. Sí. Entonces, y también fue muy importante en todas las guerras independentistas, en la Guerra de los 1000 días y en las otras guerras, porque las mujeres con el sancocho, que eran básicamente lo que encontraran, lo metían en la olla. Y ya. Y de ahí salía la alimentación de todos. Sí. Listo. Entonces, recogiendo como la importancia de las tradiciones culinarias, importante, según entiendo, de lo que ustedes plantean, como esa mezcla, ¿no? No solo quedarnos con lo tradicional, sino también ir aprovechando lo que hay en la cocina internacional.
Miladis, mil gracias por compartir con nosotras. Gracias, Miladis, por compartir sus recetas y sus recuerdos, donde cada plato cuenta una historia y cada historia tiene sabor a hogar. Y recuerden que cada receta es una forma de contar quiénes somos. Muchas gracias, señora Miladis, por acompañarnos. Mil gracias a ustedes por permitirme participar aquí de su programa. Que permitirme venir a compartir estas tradiciones caribeñas con ustedes aquí en estos momentos, y me gustaría que no se olviden de mí. No nos vamos a olvidar, tranquila. Que estoy dispuesta para darles otra nueva entrevista aquí en este lugar. Aquí en este lugar de comidas caribeñas. Estoy dispuesta a venir con todo el amor a enseñarles muchas recetas. Se me olvidó haberles dicho que también para aquí la profe Nadia, el bolegato, que como ella es vegetariana, ese plato es exclusivo para ella, el bolegato. El bolegato, no, jamás lo había escuchado. Ah, bueno. Ya me dejaron tarea. Ahí se lo dejo para una próxima. Lo ensayamos, profe. Claro. Entonces, hasta un próximo episodio. Mil gracias. Listo, gracias por escucharnos. En una próxima ocasión esperamos contar contigo, tus amigas y compañeras. Hasta un próximo episodio. Entre Nosotras es un podcast del proyecto de investigación Colisión entre Feminidades, diálogo visual entre realidades a través de la fotografía, desarrollado por la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de la Fundación para el Desarrollo Humano, UNIPAO. Dirección general y guión, Nadia Rojas. Producción, Adriana Carvajal y Nicole Saldaña. Locución, Gina Mancera y Liliana Rodríguez. Propuesta original, Alejandra Rubiano e Ingrid Bermúdez.